Bien, buenos días a todos. Qué bueno que estamos aquí en un espacio para escuchar, para hablar, para enriquecernos en nuestro proceso de estar bien, ¿verdad? En Fresh Hope creemos que es posible vivir bien a pesar de tener un diagnóstico de salud mental y por eso es que estamos aquí como un apoyo entre pares. Y ahora tenemos el privilegio de presentarles a ustedes a Ruth. Yo le voy a pedir que ella nos cuente un poquito de los detalles de su vida, de cómo pues ha sido su proceso, ¿verdad? Y ella pues nos va a edificar. Estoy segura que será de bendición escucharla y podremos compartir con otros. Ruth, queremos escucharte y queremos saber de ti, cómo Dios está obrando en tu vida y cómo Fresh Hope ha sido parte de ello. Te damos el tiempo para que puedas hablar con nosotros. Hola, buenos días. Mi nombre es Rod Mora. eh, Soy de México. Este, Trabajo en una escuela como secretaria. Soy la tercera hija de 4 hijos en una familia de 6. Y bueno, espero que este testimonio sea de bendición y de esperanza a sus vidas. Bueno, hoy les hablaré de una de las más grandes aflicciones que he vivido, una de que fue terrible en su momento, al punto de pedirle al Señor que me llevara con él para no soportarla más. Sin embargo, fue una aflicción en la que el Señor me ayudó y me guió hasta encontrar esperanza nuevamente, y me restauró y restituyó todo lo que había perdido por su grande amor, esperanza y poder y fidelidad, no solo por mí, sino también por aquellos que recibirían consuelo y esperanza a través del consuelo que Dios me ha dado. Llegué a pensar que Dios me había fallado, pero no fue así, sino que Él me enseñó que su poder se muestra mayormente en mi debilidad. Entonces, me gustaría compartirles un poco de mi testimonio y cómo Dios me fue guiando hasta encontrar a través de esta gran aflicción y su consuelo un propósito grande y un ministerio en un área de mucha necesidad actualmente, en la que Él, por su gracia, me ha permitido servirle. Debo advertirles que este es un tema controversial y la idea no es debatirlo. Les agradecería mucho que sean abiertos a escuchar lo que sea que Dios les quiera mostrar. Abran su mente para comprender y sean empáticos, pues este tema puede ser difícil de entender y de aceptar. Pero por favor no se asusten. Vamos a empezar. Cuando yo nací, mis padres ya eran cristianos y me congregaba con ellos, pero no fue sino hasta los 14 años que hice la decisión de entregarle mi vida a Dios y encontrar la razón de mi existencia en Él y el verdadero amor, gozo y paz en Cristo Jesús. Hace poco, durante el tiempo de cuarentena, el Señor me hizo recordar que en mis primeros años de convertida, yo oré a Dios para que, uno, usara mi vida como Él quisiera. Dos, en un área de necesidad. Y tres, otra de mis oraciones, que ahora lo pienso, fue bastante atrevida, fue que me diera un testimonio con el que pudiera compartir de su evangelio, ya que consideraba que mi testimonio era algo aburrido por haber nacido en una familia cristiana. Y fue unos años después cuando para mi asombro cumplió mi deseo de la manera que menos lo esperaba. Todo empezó a mediados de 2011, cuando, gracias a Dios, después de lograr entrar a la carrera de administración en la UNAM, en el segundo semestre, tuve una depresión sin razón aparente que duró casi un mes. Posteriormente comprendimos que la raíz del problema no era totalmente el estrés que llevaba, ni mis circunstancias adversas, aunque en parte fueron detonantes. Y tampoco se trataba de algo de índole espiritual, pues algunos saben o se dice que si estás deprimido o confundido es por falta de fe, por falta de disciplinas espirituales o estás siendo oprimido por demonios que entraron por tu pecado. Y no siempre es así. En ese entonces descartamos todas las posibilidades y en mi caso, mucho después entendimos que simplemente fue el comienzo de una enfermedad y una deficiencia de sustancias en uno más de mis órganos, es decir, el cerebro, que como cualquier otro órgano también se puede enfermar. En las vacaciones que le precedieron a ese semestre,
al parecer logré recuperarme de la depresión, aunque al entrar a tercer semestre en la universidad comencé a tener cambios inusuales en mi estado de ánimo. Comencé a tener una gran confusión, dificultad para diferenciar lo que era real de lo que no, y la interpretación de mi entorno. O sea, veía como no sabía diferenciar lo real de lo irreal. Y tenía mucho miedo irracional, temor irracional y desesperanza. No podía conciliar el sueño por tanta ansiedad, por tanta temor, y por muchos días, a tal grado que mis familiares temían que llegase a fallecer por ello. Era como una sensación inminente de tragedia, una preocupación permanente y una lucha constante en mi pensar. No podía dejar de pensar y de temer. Y bueno, es algo pues que es difícil de explicar y que a alguien que pues no lo ha experimentado nunca, ¿no? Y bueno, al ver el comportamiento tan extraño que yo tenía, em, pues yo siempre había sido positiva y tranquila. Mis padres intentaron hacer y abarcar todas las áreas que me podrían estar ocasionando aquello. Em, pero nada resultó y cada vez me ponía peor. Sin embargo, le doy gracias a Dios que a pesar de todo no llegué al punto de ver fantasías o cosas irreales, que ya podía ser un poco más grave. Sin embargo, la situación llegó a tal extremo y empeoró tanto que me puse tan mal que tuvieron que llevarme a un hospital especializado en psiquiatría. Mi mamá investigó antes por psiquiatras cristianos en la ciudad, y estando en México no los halló. Eh, por lo que tuvimos que recurrir a esa institución. Bueno, en esa época yo tenía 19 años. Finalmente los médicos me dieron un diagnóstico, el cual fue cuadro psicótico o también clasificado como trastorno esquizofreniforme. El doctor de aquella ocasión quería hospitalizarme, pero mis padres, aconsejados por una psicóloga usada por Dios, gracias a Dios, les previno para que no accedieran a hospitalizarme, pues ahora sé que en muchas ocasiones es contraproducente el ser hospitalizado. Y entonces me recetaron un medicamento y fui obediente en tomar lo prescrito, y gracias a Dios de inmediato mejoré. Al día siguiente ya me encontraba casi igual, normal, ¿no? Posteriormente pude regresar a la universidad y a mis demás actividades. Y bueno, no siempre fue así que cuando me recetaban el medicamento mejoraba al día siguiente, sino que cada vez como que fue paulatinamente tardando más en hacerme efecto. Y porque tuve diversas recaídas. Y bueno, desde el inicio mis pastores también me aconsejaron analizar todas las áreas, porque bueno, soy cristiana, me aconsejaron analizar todas las áreas por las que me podría estar pasando aquello. Ellos oraron por mí, por mi liberación espiritual, por si se trataba de algo de índole espiritual, pero no fue así, no pasó nada. También visité a un neurólogo que me dio apoyo para manejar el estrés, y tuve consejería en el área de sanidad interior para sanar y ser libre de cualquier rencor o cualquier temor o falta de perdón también. Sin embargo, cuando cursaba el sexto semestre, ya me habían suspendido el medicamento, debido a que el doctor pensó que se trataba de un suceso pasajero, pero no fue así. Tuve una recaída terrible en la enfermedad durante un campamento de jóvenes en el cual fui a servir, o bueno, así de voluntaria, digamos. Pasado el tiempo, me pude recuperar cuando me volvieron a recetar el medicamento, y entonces regresé a mis clases y a terminar mi carrera, gracias a Dios. Ahora puedo dar gracias a Dios que soy licenciada en administración. Ahora que lo pienso, veo que esta recaída fue necesaria y parte del proceso que el Señor tenía conmigo para poder llegar a la recuperación y la superación de la situación que Él quería que tuviera. La segunda recaída que tuve fue cuando iba a mitad de hacer mi tesis para titularme. Esta fue porque de nuevo queríamos intentar probar si podía estar sin medicamento y si realmente lo necesitaba, porque yo, pues la verdad, insistía a mi médico que no quería tomarlo, insistía que podía hacerlo sola, que no necesitaba de medicamento, pero bueno, en ese caso, en ese entonces el doctor fue reduciendo la dosis hasta el punto en que tomaba solo 1 miligramo, pero esa dosis no fue la suficiente y mi recuperación esa vez tardó más de lo que otras, pero para gloria de Dios,
El medicamento me terminó haciendo efecto y fue usado por Dios nuevamente para poder recuperarme y poder titularme. Y pues gracias a Dios logré terminar mi tesis y, como les digo, ser licenciada. La tercera recaída que he tenido, y espero que sea la última, fue en el mes de febrero de 2022, después de alrededor de 4 años de estar sin síntomas, gracias a Dios. Y la razón por la que sucedió fue que el doctor me hizo un cambio de medicamento para probar otro medicamento, ¿no? Pero al probarlo, este no me hizo el efecto esperado y volvieron algunos síntomas, por lo que tuve que dejar mi empleo y el ministerio, el servicio en la iglesia, el voluntariado en la iglesia para recuperarme totalmente, lo cual conseguí gracias a Dios en el mes de mayo de 2022. Ya estaba más repuesta. Y bueno, hoy reconozco que durante todo el proceso de aceptación de la enfermedad, de recuperación y de aprendizajes, del que ya han pasado más de 10 años de haber comenzado, el Señor fue fiel en cada momento, puso a las personas, las oraciones, las cuales agradezco muchísimo, los médicos, los lugares, los recursos, los medicamentos y todo lo necesario para que yo no dudara de su amor y cuidado, fortaleciendo mi fe, empujándome a conocerlo más, confirmándome que era salva, quitando toda culpa, dándome consuelo en su palabra, ayudándome a confiar en su soberanía y haciéndome entender que todo era parte de un propósito y todo nos ayuda para bien. Pero lo más importante para que nunca dejara de dar la gloria ni dejara de depender de Dios. Nuevamente doy gracias a Dios por ayudarme a recuperar de nuevo. Y hoy puedo decir que Dios está cumpliendo la petición que le hice tantos años atrás, pues he podido servirle a Él y a su iglesia en esta área por su gracia, al encontrarme con personas y familiares de casos con enfermedades de salud mental. Vivimos en un mundo caído que por el pecado, al inicio de la creación, dejó entrar a la muerte y la enfermedad, y dentro de la enfermedad también está incluida la salud mental, la cual puede ocasionar grandes males. Por ejemplo, no sé si sabían, 1 de cada 5 latinoamericanos padece un trastorno de salud mental, es decir, 20% de la población, lo que sería 133.670.651 personas. Y según la OMS, lamentablemente cada 40 segundos ocurre un suicidio. Pero a pesar de estas cifras alarmantes y de que este mal puede ocasionar que lleguemos a perder todo lo que poseemos, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestro ministerio, incluso relaciones, amistades, Dios es bueno y en Él siempre hay restauración y propósito en todo cuanto vivimos. Para aquellos que lo amamos, para los que Él ama, en Jesús está nuestra mayor y nuestra más certera esperanza y confianza. En ocasiones me han dicho algunos médicos que no pareciera que estoy enferma, y todo se lo debo a Dios, que me ha permitido tener una vida funcional a pesar de un diagnóstico tan terrible como el que me dieron. Tengo familia y amigos que me aman y a quienes amo. Terminé mis estudios, me titulé, como les dije, estoy trabajando formalmente. Además, he podido servir durante varios años a la Iglesia de Cristo en varios ministerios y desde el 2020 también en el área de la salud mental. Hoy veo más claramente que el Señor ha podido responder aquella oración de hace tantos años, al poder servirle en el área de la salud mental, en el cual hay gran necesidad, como les decía, convirtiendo también mi prueba en un testimonio de su poder y en un instrumento para darle la gloria y servir a otros. Y entre estos propósitos en los que el Señor me ha ido guiando, también está primero Dios, escribir un libro acerca de la salud mental y la Biblia. Sé que es un área de necesidad y quisiera aportar mi granito de arena. También doy gracias a Dios por haber encontrado el ministerio de Fresh Hope en el 2019, 2020 más o menos, pues he podido ser parte de grupos de apoyo cristianos online en los cuales he aprendido que no estoy sola, que hay otros como yo, que encontramos esperanza permaneciendo en Jesús y que hay muchas herramientas para nosotros, por las cuales el Señor obra poderosamente.
y que si hacemos lo que nos corresponde podemos experimentar nuevamente la plenitud que el Señor promete a todos sus hijos a pesar de cualquier enfermedad. Y pues muchas cosas que he aprendido y que he conocido, que han sido de bendición a mi vida. Eh, Tantas cosas que parecen sencillas, pero o parecen que no tienen tanto valor, pero Dios las usa poderosamente, tales como tener amistades, como disfrutar la vida, disfrutar de hobbies, tales como cuidar de la alimentación y la actividad física, el ejercicio, eh, ser agradecido, o sea, cosas pequeñas que pueden hacer grandes cambios en la vida de una persona. Y esas son algunas de las herramientas, ¿no? Tenemos muchas que en Freshfield también hemos aprendido y podemos aprender, seguir ejercitando, seguir practicando hasta lograr esto. Durante la pandemia tomé también el entrenamiento para ser Hop Coach, como 2020, o entrenador de esperanza, ¿no? Para ser facilitadora de grupo de apoyo también. Fui de la primera generación, gracias a Dios, aquí en Latinoamérica y he podido ayudar a personas con depresión, con ansiedad y otras enfermedades mentales más graves. Las he podido ayudar, gracias a Dios, a encontrar esperanza en Jesús y a vivir una vida plena a pesar de los diagnósticos de salud mental que tienen, por la gracia y para gloria de Dios. Eh, Realmente fue un cambio encontrar Freshco para mí. Finalmente, bueno, les puedo resumir cómo es que a pesar de tener un diagnóstico mental pude llegar a tener nuevamente y cada vez más esperanza en medio de mi aflicción y aún poder darle gloria a Dios con mi vida. O sea, es una pregunta, ¿cómo a pesar de tener un diagnóstico de salud mental yo pude llegar a tener esa esperanza nuevamente y poder tener propósito en mi aflicción a pesar de todo? Bueno, en un inicio simplemente me aferré con todas mis fuerzas al Señor. A pesar de todo lo que sentía, el panorama tan desalentador que vislumbraba en mi futuro, aunque me costaba concentrarme y sentía mis pensamientos de temor desbordar, con la compañía de algún familiar, leía un salmo y lo meditaba cada noche. O sea, me lo tenían que explicar porque mi mente volaba, ¿no? Siendo acompañada en oración también. Y luego confiaba en que en algún momento pasaría mi aflicción, por imposible o difícil que me pareciera, confiando en el carácter bueno, misericordioso, poderoso de Dios. Me repetía las promesas de la palabra con todas las fuerzas que me quedaban y alababa a Dios simplemente porque Él es digno y me aferraba a Él. Si no fuera por mi Señor Jesús, simplemente me hubiera hundido aún más en la desesperación, en el temor, en la angustia y permanecido en lo más profundo de mi dolor y de mi aflicción. Fue un proceso en el que poco a poco, gracias a Dios, el apoyo continuo de mis seres queridos, así como el de la medicación, día tras día iba tomando control de mis pensamientos y mis sentimientos. Cada vez los episodios de las crisis eran menos constantes y más tolerables y más manejables. Y así fui mejorando hasta volver a ser una persona funcional, regresando a mis actividades habituales, empezando por las básicas como dormir, vestirme o incluso comer normalmente hasta regresar a mis estudios, mi trabajo, mi servicio en la iglesia, volviendo a disfrutar de tiempos de recreación y de las cosas bellas de la vida. Como les comentaba, aprendiendo a manejar el estrés y a tener ese gozo y esa paz que solo en Cristo podemos encontrar. Y bueno, siendo sincera, los primeros años después de mi primer crisis simplemente quería olvidar aquella temporada y mis sentimientos terribles. O sea, vivía en negación y negaba esa realidad y me encontraba sobreviviendo simplemente. No le encontraba ningún sentido o explicación a tal suceso. Y en esa época había muy poca información que fuera de bendición o de esperanza al diagnóstico que me dieron. Eh, Contarlo era muy doloroso y pensar en todo lo que conllevaba para mi futuro era muy desalentador. Sin embargo, seguía creyendo en Dios y me aferraba a la esperanza que Él ofrece. De alguna manera yo sentía que, que algo bueno saldría, que
que Dios me restauraría, que Dios, si no me sanaba, me daría, habría algo mejor para mí, ¿no? De alguna manera, aunque no sabía qué, yo tenía esa esperanza en Dios de que Él era bueno, de que estaba en sus planes y que Él me amaba. De alguna manera, eso fue, pues, una esperanza a la que me aferré. Gracias a Dios, a pesar de los años, al pasar de los años, perdón, Él fue obrando en mi vida, como les decía, transformándome, sanándome, guiándome y dando herramientas en diversas áreas. Y claro, también puse de mi parte al ser diligente en toda la ayuda, todas las consejerías, las consultas médicas que encontré, hasta llegar al punto, como les comentaba, en el 2020 el Señor me dio a encontrar Freshco, donde abracé el propósito y significado a todo mi sufrimiento vivido al poder servir a otros en el área de salud mental por su gracia. Además, siempre digo que hallar Fresh Hope fue como encontrar un vaso de agua fresca en medio de un desierto en que vivía, pues encontrarme con otros creyentes con diagnósticos de salud mental y que los hubieran superado y aún sirviendo a otros y viviendo a plenitud fue una gran bendición y motivación a mi vida. Realmente fue una esperanza nueva, como su nombre lo dice, y de verdad fue un parteaguas en mi vida, fue como sí, de vivir tolerando mi situación, mi diagnóstico y tratando de no recordarlo, a encontrar el significado, el propósito de todo lo que había vivido, en sentir que había salido algo bueno de tanto sufrimiento, que podía ayudar a otros, que había otras personas cristianas, creyentes, que estaban superando sus enfermedades de salud mental, que que eran igual, que tenían fe y una comunidad cristiana que luchaba con salud mental y que era pues también un ejemplo y una motivación a seguir adelante, fue una gran bendición a mi vida. Dentro de FreshPop obtuve también muchas herramientas, como les decía, para aprender a cuidar de mi salud mental y conocí no solo compañeros de batalla, sino también amistades y hermanos en la fe que me brindaron comprensión, gracia, fortalecieron mi fe y esperanza en el Señor. Tan solo contando sus historias me ayudaron a levantar de mis caídas y me enseñaron y me retaron con su ejemplo, ¿no? Como les decía, todo dentro de un marco cristiano y fundamentado en la palabra de Dios, donde hallamos la más certera y la más firme esperanza en Cristo Jesús. Y bueno, puedo concluir que cuando encontré trascendencia, significado y propósito a todo aquello que padecí, fue que pude tener una mayor esperanza acerca de mi salud mental. Entendí que todo ayuda para bien a los que aman a Dios, conforme a sus propósitos son llamados, como dice Romanos 8:28. Y bueno, también dijo el Señor Jesús al terminar su ministerio aquí en la tierra, en Juan 17:4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo cual me recuerda una frase de Rick Warren en su libro Una vida con propósito, que dice, cuando algo en la creación cumple su propósito, eso le da gloria a Dios. Para dar gloria a Dios con nuestra vida debemos cumplir con nuestro propósito, para lo cual Dios nos capacita, nos da herramientas y forma en nosotros el carácter necesario para lograrlo. En la Biblia hay diversos ejemplos de personas con ansiedad, con depresión, tales como el rey David o Elías. Incluso hay teólogos como Charles Spurgeon que han vivido con retos de salud mental y Dios los levantaba y no dudaba en usarlos, haciéndolos ser de bendición a muchas personas. Yo doy gracias a Dios y le doy gloria a Dios porque me ha permitido ser funcional a tal grado de servir no solo en la salud mental, sino también servir en mi iglesia, dando clases a los adolescentes, a las jovencitas de mi iglesia, ser parte del grupo de jóvenes, eh, de bendición a otros en diversos ministerios que el Señor pone a mí. Y sí, me permite cumplir también, creo que uno de los mayores propósitos que tiene es en la salud mental conmigo, ¿no? Porque con lo que he vivido, creo que he podido
consolar con la consolación que Dios me ha consolado, como en el principio 7, ¿no? Que vemos en Facebook. Y, y doy gracias a Dios por ello. Debemos entender que en cuanto a salud mental, cada caso es único y diferente a los demás, por lo que nunca es bueno generalizar o creer que todos los casos se resuelven de la misma manera o al mismo tiempo, pero de algo podemos estar seguros. Para Dios no hay imposibles, y en Él siempre encontraremos la mayor y la más segura esperanza, así como el ánimo para continuar hasta llegar a sus planes, cualquiera que estos sean, sus planes de bien para cada uno de nosotros. Y bueno, les agradezco su atención, Dios los bendiga y lo que necesiten aquí estamos. Súper interesante tu testimonio, Ruth. Gracias por compartirlo con nosotros. De veras que es un privilegio siempre escuchar la forma como Dios tiene el deseo de usarnos y que en tu caso el Señor ha transformado todo ese dolor, ese sufrimiento para su servicio. De veras que sí, eso es bello, ¿verdad? Cómo Dios actúa. Gloria sea a Dios. Y Ruth, nos gustaría escuchar cómo conociste tú el ministerio, cómo empezaste, porque sí ya nos mencionaste, ¿verdad? Cómo ha sido de bendición para ti y eso, pero ¿cómo lo conociste? Ajá. Bueno, yo pues, estaba buscando pues algún apoyo cristiano en internet. Y una vez, o sea, siempre buscaba y nunca encontraba nada, nunca, nunca. Y una vez encontré en Facebook cómo estaba iniciando el ministerio en Latinoamérica. Bueno, sí, no sabía que estaba iniciando, pero encontré FreshHop, ¿no? Y pues iba iniciando. Y gracias a Dios ahí conocí a Samantha, empecé a tomar el grupo de apoyo con ella. Primero empecé yo como oyente, como participante, y posteriormente ya me fui involucrando en el servicio, pero sí como fue a través de Facebook. Qué bueno, gracias por compartirlo, porque eso nos motiva, ¿verdad? A seguir publicando y a seguir compartiendo con otros acerca de este ministerio. ¿Y cuál dirías tú, Ruth, que ha sido dos cosas, el más grande reto ya dentro del ministerio con tu testimonio, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido la más grande bendición que tú has tenido por medio de Facebook? Perdón, por medio de Fresh Hub. El más grande reto en el FreshHop, yo creo que de acuerdo a mi diagnóstico, a veces me cuesta confiar en lo que no conozco, ¿no? En lo desconocido, pues digamos, ser perspicaz, ¿no? O sea, como a veces desconfiar, ¿no? Y abrirme a conocer y a hablar con personas de otros países que luego me prenden tu cámara. este, pues así como que eso, como que mira, ha sido uno de los retos grandes, ¿no? Como que desarrollar confianza. Y pues también yo creo que algo muy difícil que ha sido en el ministerio, pues a tener ese autocuidado, ¿no? Como que a veces nos damos tanto a otros que nos descuidamos a nosotros. Entonces es como tener ese equilibrio, ¿no? Entre pues sí, servir, pero también cuidar de uno mismo, ¿no? Dice la palabra, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Yo creo que es en misma medida y tener ese equilibrio a veces es, bueno, puede ser difícil. Y me comentabas cuál era la otra, que ha sido La la más más, grande bendición que tú ah, piensas que has tenido por medio de este ministerio de Fresh Hub. pues, la hermandad que se puede vivir aquí, la amistad que se puede vivir aquí, el apoyo, esa comprensión, o sea, esas vidas que son transformadas y que es una gran satisfacción también ver que puede ser de ánimo a alguien más, que puede ser esperanza a alguien más, que puede ser ese instrumento de Dios para ayudar a encontrar ese ánimo, esa esperanza en otras personas, ¿no? O sea, o sea, que ser usado para la gloria de Dios y que de los demás también sean de bendición para yo digo. Amén. Y un último consejo que quisiera darnos a todos los que estamos en este camino de ir aprendiendo a vivir bien, a pesar de tener un diagnóstico.
o de tener un ser querido que lo tiene. ¿Cuál sería tu último consejo en esta mañana? Pues que siempre se aferren a la esperanza que hay en Jesús, que siempre se aferren a que hay algo bueno para ustedes, ya sea en esta vida o en en la eternidad, pero siempre hay esperanza en Cristo Jesús, o sea, siempre, siempre, siempre. Aunque no encontremos propósito, aunque no encontremos, pues digamos, alguna, no encontremos salida, aunque nos encontremos, nos sintamos estancados o mal, siempre hay esperanza en Jesús. O sea, aferrarse al Señor es como lo más necesario, lo más importante, porque tarde o temprano Él también dice su palabra que veremos su bondad en la tierra de los vivientes, ¿no? Entonces, aún siempre hay esperanza, siempre hay consuelo, siempre hay gozo, siempre hay paz, siempre hay fortaleza en Jesús, siempre hay esa esperanza. Amén. Muchas gracias, Ruth. De veras que sí, excelente consejo, excelente tu participación. Gracias por compartir con nosotros. Nos anima de veras a seguir en esta esperanza fresca en Jesús. Quisiéramos orar por ti antes de darle el tiempo a Sami para que pueda cerrar y quisiéramos orar por ti. Gracias, Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de Ruth. Gracias, Señor, porque tú la has llevado adelante con un diagnóstico, Señor, que pudo hacerla decaer, pero tú la has llevado adelante de triunfo en triunfo. Gracias, Señor, por la bendición que ella ha sido para muchas personas. Gracias, Señor, por la bendición que es para nosotros ahora. Señor, que esa esperanza fresca de la que Ruth nos comparte en esta mañana, podamos transmitirlo a otras personas. Bendice a Ruth, Señor. Llévala siempre adelante, tomada de tu mano. Gracias por su vida, por su ministerio y por todos los planes buenos que tú tienes para ella. Bendecimos a Ruth, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Ruth. Sani. gracias. Okay. Can you hear me now? ¿Me pueden escuchar todos hoy? English and Spanish. Okay, great. Thank you, Ruth. Thank you, Trini. Gracias, Ruth. Gracias, Trini. Great job, great testimony. Gran trabajo, gran testimonio. We have a few minutes left. Tenemos un par de minutos. And I was thinking, estaba pensando, if people want to ask Ruth some questions, si las personas quieren preguntarle cositas a Ruth, we can do so in this setting. Podemos hacer eso en este formato. We will have time for maybe 2, 3 questions. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. If you want to raise your hand, si quieren levantar su mano, with the little hand icon, con ese icono de mano on your screen, en su pantalla, and you can ask Ruth, I will translate, puedes preguntarle algo a Ruth, yo voy a traducir, or say some encouraging words to her, o decirle unas palabras. Ruth, ¿me puedes decir tu diagnóstico despacio? No lo logré traducir. Es trastorno psicótico. So it's psychotic disorder. O también se le conoce como trastorno esquizofreniforme. Es como un derivado de la esquizofrenia. Okay, so I don't know that second word, but it's a synonymous. So it's a psychotic disorder. I'm sorry, I hadn't been able to translate that accurately for those in the English channel. But thank you, Ruth. Gracias, Rutita, que no logré traducir eso cuando lo mencionaste. Okay, so any questions? Vicky, did you have your hand up? Vicky, tenías tu mano arriba. No, exactamente. Lo que le puse fue así, las manitas. Me encantó. Yo recuerdo a Ruth de sus inicios. I remember Ruth from her beginnings. Cuando empezamos
quizás allá por el 2020, when we started back in 2020. y se veía un poquito tímida, She was a little shy, y veo cómo Dios ha obrado en tu vida. and I can see how the Lord has worked in your life. Me encantó tu testimonio, I loved your testimony, la fortaleza con la que lo compartiste the strength with which you shared it, y la fluidez con la que hablaste. and how fluently you spoke. Te felicito. Gracias a Dios. Un abrazo. Thank you, Vicky. A hug for you. We have people from Zimbabwe here. Tenemos a nuestra amiga de Zimbabwe aquí. We have anybody wants to ask something to Ruth, raise your hand. Si quieres preguntarle algo a Ruth, levanta tu mano. Or just give her some words of encouragement o darle palabras de ánimo, like Vicky did, como Vicky lo hizo. Raise your hands. I'm scrolling through the screens so that I can see somebody's raising their hands. No? Okay. I want to ask her something. Yo le quiero preguntar algo a Ruth. Ruth, tell us about your idea for your book. Cuéntanos de tu idea para tu libro. We want to see that book. Queremos ver ese libro. Bueno, he encontrado como la Biblia, pues sí, se ven casos como que se asemejan, ¿no? Como lo que encontramos hoy en la salud mental. Digamos que el reinado de Nabucodonosor o Oh, I found cases la in the depresión Bible, de Job. people who went through mental health stuff like King Nebuchadnezzar and the Job's depression. Y casos que sanó Jesús también, el endemoniado gadareno, que podía parecerse un poco a los síntomas. Yeah, some people that were possessed maybe had also a mental health. So cases in the Bible that have mental health symptoms. Y entender cómo no todos, que todos fueron únicos, ¿no? Todos fueron diferentes y sanados de diferentes formas. Y To entender understand everybody was different and everybody was healed in a different way. que Dios es un Dios soberano, o sea, Él es To tan understand grande, tan, sovereign. tan, tan infinito y tan sabio que solamente Sorry. Él conoce cómo es que va a sanar a las personas. Solamente Él conoce por qué les pasa lo que les pasa, cómo los va a sanar y cuál es su propósito con ellos, ¿no? O sea, So the Lord is so infinite and wise that he knows why people are going through what they're going through. How will he heal them? And what purpose will he give them? no se puede generalizar, o sea, en cuanto a temas de salud mental. Solamente Dios es soberano. You cannot speak in general terms when it comes to mental health issues. Only God is sovereign. Thank you, Ruth. Gracias, Ruth. Ceci. Hola a todas. Bueno, Hello, everybody. creo de que eres una de las tantas puertas que Dios ha abierto para que, You're one of the many doors that the Lord has opened para que muchas podamos entrar o puedan entrar para conocer de la salud mental, de que no, como no se comparte de ella en la iglesia, so that the Lord can, so that many people can come and enter those doors and learn about mental health. It's barely spoken about in church. ahora eres una puerta y que Dios te siga usando, que envíe muchas personas con necesidad. Eres experta, creo, en conocer diagnósticos. You are a door, and may the Lord keep using you and to share. You're an expert in knowing about this diagnosis.
Gracias a Dios, me sigo Thank you. preparando. O sea, amplio en el área de salud mental, los diagnósticos. Gracias a Dios, también estoy tomando un curso que te lo recomiendo, de la AACC, se llama Coach de Salud Mental, y ha sido de bendición, me lo recomiendo Samantha. Yes. So Ruth, thank you, Ruth. Ruth is sharing that she keeps learning. And I don't know, guys, if you remember in our conference, Voices of Hope, we told you about this course to become a mental health coach through the AACC, the American Association of Christian Counselors. So that course is available in Spanish also, and Ruth is taking that. So she's studying to become a mental health coach. She is already a Hope coach, and now she's going to be a mental health coach through the AACC, and she's recommending that to anybody who's interested. I'm going to post my email on the chat box, and you feel free to send me an email. Christopher, give me a chance to translate, okay? So speak and let me translate to Spanish. Thank you, Ruth, for sharing. Gracias, Ruth, por compartir. My question is that I'm wondering when you like if you have any direction or advice for people when maybe your psychotic symptoms have gone away, but you still have yet to like find full recovery in different areas of your life. Like, for example, I'm not working or I want to, be married and things like that. And just how does someone, or what has been the recovery process, or just like, do you have any advice for people who maybe don't have the symptoms anymore because they're taking medicine, but want to recover those other aspects of life? Thank you, Chris. Great question. Let me quickly translate. So, perdón, iba a traducir en inglés. Dice Christopher que cuál es el consejo que Ruth podría dar para alguien que quizás ya no tiene los síntomas psicóticos porque está tomando medicación y están como bajo control, pero otros aspectos de la recuperación que puedan estar como pendientes, como tal vez no estoy trabajando, tal vez me quiero casar y no me he casado, cómo poder manejar la recuperación de todos los aspectos de tu vida. ¿Qué consejo pudieras dar, Ruth? Ruthita, hablas y me das chance de ir traduciendo. Sí, perdón, Sammy, creo que me fui muy rápido al testimonio. No, súper bien. Bueno, pues es como pues ir encontrando esperanza poco a poco en el Señor, encontrando promesas en el Señor. I was able to, I would say, to little by little find hope in the Lord and the promises in His Word. Es decir, en momentos en que me sentía muy ansiosa por lo que deseaba, por el futuro, o preocupada, encontraba, por ejemplo, el Salmo. When I was feeling like anxious about not finding what I wanted to find or needed, or anxious about the future, maybe I would take refuge, for example, in the Psalms. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame con tu palabra. ¿No? O, my soul is my soul is anxious. Please keep me with your word. También cuando estaba en desánimo, en depresión, porque ya estaban mis síntomas controlados, pero yo sentí un gran desánimo después de las recaídas porque había perdido todo. Even when I was already in recovery, I would feel really discouraged after a relapse because I felt like I had lost things. Y llegué a tomar terapia y usar las herramientas, terapia cristiana,
y usar herramientas que he aprendido para desarrollar nuevamente ese gozo, esa paz en el Señor. So I would turn to the Lord and use Christian tools to keep believing in the Lord. Y en esa terapia, Christian counseling, sorry. pues me dejaban de tarea, por ejemplo, estudiar la Job, ¿no? El libro de Job. Entonces era como también encontrar ese gozo, esa paz, esa esperanza, mejor dicho, esa nueva esperanza en la palabra de Dios. Okay, so in Christian counseling and Christian therapy, they gave me homework, like for example, studying the book of Job and finding that hope in the Lord. So I would find refuge in his word. Y así en cada anhelo, cada sentimiento, cada pensamiento de desánimo, cada anhelo, sí, como decía usted, cada anhelo pues lo encontraba y me refugiaba en el Señor, ¿no? Encontraba esa solución en el Señor, esa promesa en el Señor. So for every desire in my heart, I look in the Bible and find that hope and that promise in his word. Gracias, Ruth. Thank you, Ruth. I have a question about Chris' question. Yo tengo una pregunta sobre la pregunta de Christopher. Ruth, you have mentioned several times, tú has mencionado varias veces, I use the tools, uso las herramientas. Can you tell us about your favorite 2 or 3 tools? ¿Nos puedes contar cuáles son esas herramientas? ¿Tus favoritas 2, 3 herramientas? Bueno, creo que la número 1 sería, bueno, entre las 3 primeras, pues que sería la palabra de Dios, ha sido como un remanso a mi alma. ¿Lo quieren traducir? So first one is God's word. Sorry, Ruth. The first one is God's word. Yes, dale. ¿Sí? 2, también me amo alabar a Dios. Eso como que me enfoca en quién es Dios y en lo que puede hacer. I love worshiping the Lord because it helps me focus on who he is and what he can do. Dale. Y tercera, ¿cuál decirle? Let me think about the third one. Pues disfrutar del hobby, de la vida, disfrutar de las bendiciones, pues sí, de las pequeñas cosas que vemos en la vida, la naturaleza, sí, como ese tiempo de recreación en las bendiciones de Dios. So enjoying God's blessings and hobbies and nature and all of that, blessings from God. Thank you, Ruth. Gracias, Ruth. Okay, everybody, I think we are reaching the end of our hour. Estamos llegando al final de nuestra hora. It's been impressive to me how Ruth has kept going, como Ruth ha seguido adelante. Because if you recall what she just shared, si recuerdan lo que ella compartió, she has had 3 times where she's relapsed. Ha tenido 3 recaídas. But every time the Lord has made her stand up again, even taller than before. Pero el Señor de cada una la ha levantado y aún más fuerte que antes. So I don't know at what point of your recovery you're at. No sé en qué punto de tu recuperación tú estés. You who are listening, tú que estás escuchando. I don't know if you just overcame a relapse. No sé si acabas de pasar una recaída.
or if you're strong and steady for a while now and your symptoms are in definite remission, o si has estado fuerte y estable y tus síntomas están en remisión definitiva, or if you just got your diagnosis, o si tal vez apenas te han dado tu diagnóstico, or maybe you're just feeling the symptoms but don't have a diagnosis yet, o tal vez solo tienes los síntomas y aún no tienes el diagnóstico. I believe we can all find hope. Creo que todos podemos encontrar hope, esperanza. If the Lord did it with Ruth, si el Señor lo hizo con Ruth, He can do it with us. Lo puede hacer con nosotros. So some general information or actions you can take, información general o acciones que puedes tomar. We have online support groups here at Fresh Hope. Tenemos grupos de apoyo en línea en Fresh Hope, both in English and in Spanish, en inglés y en español. If you are interested in joining a support group, send me an email. Si estás interesado en unirte a un grupo de apoyo en tu idioma, mándame un mensaje, un correo, ahí lo puse en el chat. And I'll make sure I connect you to one. Sí, te puedo asegurar que te conecto con un grupo. Another decision you could take after listening to Ruth, otra decisión que puedes tomar después de escuchar a Ruth, is talk to a hope coach. Pide hablar con un hope coach, un coach de esperanza. There's no cost involved, no hay ningún costo. Again, if you need a hope coach, send me an email and I'll refer you how to do it, how to ask for one. Si necesitas un hope coach, mándame un correo y yo te voy a dirigir cómo conectarte con uno. I just saw a question in the chat. Acabo de ver una pregunta en el chat. What is Ruth's university degree in? ¿De qué es tu licenciatura, Ruth? En la Universidad Nacional Autónoma de México, la administración. Business administration. Okay, business administration, Jules. Okay, so thank you, everybody. You are a quiet crowd. Andan bien calladitos hoy. You're just smiling there, looking so pretty. Solo están sonriendo y viéndose bien. I have Vicky here. Vicky, estás aquí. Vicky is a professional interpreter. Es una intérprete profesional. And I was shy to ask her to commit to something on a Saturday because I ask her often. Me dio pena preguntarle que ella tradujera. And here I am interpreting before her. Me ha tocado interpretar delante de ella. I was shaking. Estaba temblando. So, anyways. But you did a wonderful job. You are mastering it. You did it even better than I did because you know the topics much better than I do. No, Vicky, no, qué pena. Vicky, write it on your agenda. May 25th, it's your turn. Okay. May So, 25th, okay. May 25th, everybody write that on your agenda. We will have an English speaker, Mayo 25, una personita muy especial llamada Naomi. Naomi va a compartir el 25 de mayo en inglés y Vicky va a traducir al español. So May 25th, we're going to have Naomi from the States. Well, actually, she has an Egyptian background. And she will be sharing our Hope Talk in May. Nuestra Hope Talk en mayo 25. Okay, so now everybody's relaxed. I'll stop recording. Vamos a dejar de grabar.